Hoy es un día para celebrar a las mamás, ¿verdad? Las presentes, las futuras, las emergentes, es decir, las que le entraron al quite, que no era su chamba, pero que le entraron al quite, y conocemos varias mamás así. Yo tengo varios recuerdos y lo he comentado, de una señora que, sin ser mi mamá, fungió mucho el papel de mamá, y es una de las bendiciones más grandes que el Señor me dio. Hoy celebramos a las mamás. El otro día platicaba con una mamá y contando acerca de las experiencias de los hijos y las amistades de los hijos, le preguntaba: ¿con quién dejarías a tu hijo pasar un fin de semana? ¿Con qué familia confías tú para dejar a tu hijo un fin de semana? Es decir, ¿a quién le confiarías, no? ¿Quién sería una persona indicada para cuidar a tu hijo? Y a lo que me asombró la respuesta de la persona, y me decía: mi hijo no duerme con nadie y no duerme fuera de casa. El niño duerme conmigo, duerme en casa. Le decía: ¿por qué? Y me dice: no confío en nadie, no confío en nadie. Y bueno, cuando éramos chavos, yo recuerdo que las pijamadas eran asunto de la onda, y el único factor que tendría que cuidar eran los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Ahora ya las complejidades de la sociedad nos llevan a pensar y a preocuparnos también, incluso porque qué pasa cuando se quedan las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿no? Y él decía: yo no lo haría, ¿no? Déjeme llevarlo un poquito más adelante. Supongamos que por algún tiempo o de manera permanente usted tuviera que delegar el cuidado de sus hijos, ya sea por alguna enfermedad temporal o por una situación o condición permanente. Vamos a ponerlo medio dramático el asunto. Estás en condiciones de una enfermedad terminal y sabes que vas a morir y tus hijos se van a quedar sin ti. ¿A quién le dirías: aquí está, te los encargo? ¿Quién sería esa persona digna? ¿Qué cualidades debería de tener esa mujer para decir: yo recibo a tus hijos, y cuando yo le digo aquí están, esta persona tendrá la plena confianza de tomar el papel, y la madre que delega ese cuidado diría: estoy tranquila, yo sé que mi hijo, mi hija queda en buenas manos? ¿Hay alguien con el cual tú pudieras decir: ahí debería de ser, con esta persona? Bueno, si hiciéramos una lista de esto, debería de tener bastantes elementos, ¿verdad? Esta mujer debería de ser casi perfecta en la condición de poder aspirar a esta función. Esta mañana quiero compartir con ustedes principios que encuentro en la palabra tocante a esa persona que tuvo que encomendar a su hijo. Después de una búsqueda grande, elige a un matrimonio y dice: yo creo que este matrimonio es el indicado para cuidar de mi hijo. El asunto es que el que estaba escogiendo a quién iba a delegar a su hijo era Dios mismo. Y dice: voy a delegar el cuidado de mi hijo. ¿A quién? ¿A quién lo haría? Y escoge a José, y escoge a María. Y por razones obvias, el día de hoy nos vamos a enfocar en María. Pero el Dios del universo vio de todas las personas posibles y dijo: ella que le cambie los pañales, ella que lo bañe, ella que lo cuide, ella que lo protege, y sé que va a estar en buenas manos. Wow, ya no necesitaría leer mucho más para admirar a María, ¿verdad? Ya con eso tendríamos suficiente para decir: ¡qué papel! El Dios del universo la escoge a ella para ser la mamá de Jesús. ¡Qué tremendo! Vamos a ver algunas de las cualidades que encuentro en María. No tanto desde la perspectiva teológica, esto se aborda constantemente. Vamos a abordar a María como la mujer, la madre, el ser humano, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrar cualidades en ella. Y quiero que vean conmigo 6 cualidades que yo encuentro en María para ser la elegida de Dios.
la elegida de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a hablar de la elegida de Dios. Lucas 1, 26. Dice así Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Te invito a que reflexiones un poquito en este momento. ¿Cuál era la condición de esta mujer, esta jovencita, posiblemente una adolescente, menos de 20 años, que llega a tener un encuentro con un ángel y le dice este anuncio que acabamos de leer? Una mujer que estaba comprometida en matrimonio, pero no entregada. Es decir, estaba como, ¿qué sería? Como un cortejo. Ya había un acuerdo, un acuerdo prenupcial sobre el matrimonio, pero todavía no tenían vida conyugal. Esta mujer, en estas condiciones, resulta que queda encinta, queda embarazada. A partir de ese momento, ella sería señalada como adúltera, como una mujer que no guardó el pacto del matrimonio, que no se esperó, y que a partir de este momento ella iba a ser señalada. Sin embargo, el ángel le llama muy favorecida. ¿Cuántos pensaríamos que esto sería una bendición? Es algo que le iba a cambiar por completamente la vida a María. Sin embargo, ella contesta en el verso 38. Vean conmigo, Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Imagínate esto en este día, que llegara tu hija adolescente y te dijera: pues sabes qué, fíjate que es del Espíritu Santo. Y ya. La revientas la escoba en lo que piensas que haces, ¿no? ¿A poco no? En lo que piensas que vas a hacer, la revientas la escoba. ¿Sí? Ahora ella, en estas condiciones, ay Señor, imaginemos que María dice: bueno, yo sé que tú me habías escogido a mí, pero pues búscate a otra persona mejor, ¿no? Muchas gracias, Dios, pero no gracias. Dios conocía el corazón de María, sabía que podía confiar en ella. Y a veces pido cosas a Dios, pero estoy seguro que si fuera yo Dios, no confiaría en alguien como yo. Pero Dios confiaba en María. Es una buena oportunidad para meditar en la respuesta que le damos nosotros al Señor cuando Él nos dice algo, nos ofrece algo. Le vamos a preguntar por qué, o contestaremos como lo hizo María: he aquí el siervo del Señor, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Muchas veces queremos servir al Señor, muchos queremos servir al Señor, pero requiere que seamos humildes. ¿Y qué significa esto en la práctica? Porque buscamos el ministerio que no nos afecte, el que no nos modifique, que no cambie nuestra dinámica, en otras palabras, que Dios se adapte a nosotros. Eso es lo que en términos generales buscamos del ministerio. Esto es lo que yo no veo en María. Yo veo ella una condición que le iba a frustrar el resto de su vida, y en cambio dice: aquí estoy, Señor.
es entregarle la agenda a Dios. Tenemos que dejar que Él llene las prioridades. Tenemos que estar dispuestos a modificar condiciones personales a la luz del proyecto divino. Y por eso la primera cualidad que yo veo en María, más allá de ser una persona que se adaptaba o que fue una persona servicial, yo veo una humildad profunda en esta mujer para sujetarse, para someterse al plan divino. Segunda cualidad que yo veo en María, Lucas capítulo 2, por favor, Lucas 2:19. Los magos llegan a visitarle después del nacimiento de Jesús, está en esta condición, cuidando del niño, y entonces llegan los magos, se postran y le adoran. Dice Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta es la misma respuesta que da a Simeón y a una profetisa llamada Fanuel después de alabar a Jesús. Ella no expresaba mucho, se lo guardaba, se lo callaba. Cuando Jesús tenía 12 años y fue llevado al templo, después de 3 días fue hallado discutiendo con los doctores de la ley. Cuando su madre no le encuentra, le reclama y le dice: ¿no sabíais que te estábamos buscando? Y Jesús contesta: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y dice en Lucas 2:51, vayan conmigo ahí, Lucas 2:51. ¿Y su madre? ¿Qué hacía María? Guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta segunda cualidad para mí es impresionante. ¿Cuántos encontramos particularmente especial gozo o deleite en anunciar, publicar los triunfos y las cosas de nuestros hijos? Híjole, es mi hijo. Es extraño. Ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque en gran manera el triunfo de nuestro hijo, la condición de nuestro hijo, es también la condición de los padres. Sus victorias son nuestras victorias, sus derrotas son nuestras derrotas, de manera tal que cuando nosotros vemos a un hijo triunfando, triunfamos también nosotros. Y por eso nos gozamos con ello. Sin embargo, yo veo en María una condición especial. La llamo prudencia. Ella, al no tener todo el panorama de lo que habría de suceder, guarda silencio y dice: espero, espero. Miren, vinieron a adorar a mi hijo y dijeron que iba a ser el rey de Israel. Nada más para que sepan. Yo por la mitad de eso me hubiera hinchado como... Pero ella guardaba las cosas. Guardaba las cosas. Somos considerados entre la gente que nos rodea como prudentes. Es decir, ligamos primero la boca y luego la cabeza. O al revés. ¿Cuántos problemas hemos estado por hablar de más? Me refiero en esas ocasiones en que nos surge compartir cosas que han sucedido, no solo con respecto a nuestros hijos, sino cualquier entorno en donde nos encontramos. Segunda cualidad, prudencia. Tercera cualidad que yo veo en María. Es sumamente compleja y también controversial. Dice la Escritura en 1 Timoteo 2 que una mujer le va a costar permanecer en esta condición delante de su esposo. La cualidad, sujeción. Génesis capítulo 3 dice que la mujer estaría sujeta a su marido como consecuencia del pecado, de la caída. Así lo narra Génesis capítulo 3. Y es reforzado en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, a partir del verso 21, donde habla que las mujeres estén sujetas a sus esposos. Hablando en el contexto de una sumisión mutua, pero hoy estoy enfocándome a las mujeres. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en el viaje? ¿Dónde estaba ella? ¿Con José? ¿Alguien que recuerde? ¿En dónde vivían? En Nazaret, muy bien. ¿Y hacia dónde tuvieron que viajar? ¿Hacia dónde? Hacia Belén.
Nazaret está en una provincia llamada Galilea, Belén está en una provincia llamada Judea. La distancia entre estos dos lugares son alrededor de 115 kilómetros. María estaba por lo menos en el 8º mes. Ahora, los que han estado en esta condición de embarazo saben, tanto las esposas como los esposos, lo que significa una mujer en el 8º mes de embarazo. Ya no hablemos de los cambios de humor, de la salud y todo ese tipo de cosas. Enfoquémonos solamente en que tiene un sobrepeso de alrededor entre 10 y 20 kilos, más o menos, y que le cuesta hasta saludar. ¿Verdad que sí? Hace unos 24, 25 años, estábamos nosotros tratando de escapar de mi hermano para no llegar a la iglesia. Él nos había invitado a una cena de Navidad y entonces nosotros estábamos buscando la estrategia. Ya me le había escapado 2 o 3 veces antes, así es que ya estaba armado el plan. Él me dice, te invito a una cena de Navidad. Y dije, sí voy, yo llego, dame la dirección, yo llego. Vale, digo, lo que estaba buscando era manera de escaparme. Y entonces 3 días antes se me ocurre la fabulosa idea. Estamos a 4 horas de Veracruz, así como de aquí a Vallarta, que todo el mundo, puente, vámonos a Vallarta, ¿no? Y que te encuentras a todos los de Guadalajara allá en Vallarta, así es en Puebla, te encuentras a todos los de Puebla en Veracruz, así es el asunto. Y entonces, pues córrele para Veracruz, ¿no? Mi hermano tenía un Shadow, pero le pegó una piedra y se le perforó el tanque de la gasolina, y entonces me dice, ¿nos vamos con tu camioneta? Yo tenía una doble cabina Nissan, de estas camionetas chiquitas, pero con muelles, entonces brincan como si de veras, ¿no? Entonces me dice, ¿nos vamos en tu camioneta? Sí. Mi cuñada estaba en 8 meses y medio de embarazo. Y entonces nos subimos a la camioneta y pues es normal, ¿no? Pues yo iba a mi vuelo. Mi pobre cuñada iba así. Las 4 horas. Llegamos al hotel allá, que va a dormir, que va a descansar, que se va a meter a la playa, que va a hacer nada de eso. Nada. Estaba tan molesta, tan incómoda, que no pudo hacer nada. Y después de eso, pues al regreso, ¿no? Ya vamos de regreso. Bueno, si le sirve de consuelo, sí fui a la cena de Navidad, me quedé en la iglesia y después acerqué al Señor. Pero también mi sobrino nació 12 días después. Ahora imagínate un viaje de 115 kilómetros en burro en el 8º mes de embarazo. Yo no sé si caminando, o yo no sé si en el burro. ¿Y con el quemacocos? Ah, sí, con todo lo que implica. Honestamente, señoras, ¿cuántas de ustedes le hubieran mandado a volar al esposo? ¿Qué vamos a dónde estás, pero no? Sin embargo, yo veo a María participando con su esposo, tal vez quejándose, y sería de humanos quejarse en este contexto. Pero el edicto de Augusto dijo, hay que empadronar a las personas, y José era de Belén, así es que se tuvo que trasladar, y María embarazada, así se tuvo que ir, y fue tanto el asunto que asumo que hasta por eso se le adelantó el parto, y en el viaje nace el Señor Jesús. Este es el mismo sentir de esta mujer que después huye a Egipto, cuando llega el ángel y les dice, Herodes busca matar a Jesús, huyan a Egipto. Y ahí va con José para Egipto. Y bueno, de entre las necesidades básicas de una mujer es estabilidad y seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Y José ofreció a María exactamente lo opuesto. Ni estable ni seguro. Pero ahí va con él. Ahí va con él. Más allá del tema secundario de cuidar a Jesús y proteger la integridad del inocente, María entendió de manera clara, así que vivió en esta condición, obedeciendo a su esposo,
siendo parte con su esposo a pesar de la inestabilidad que esto trajera para sus vidas. Yo veo en ella una persona sujeta a su hombre, un reto fuerte para muchas mujeres. Y como bien dice la escritora, es algo que cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces vemos en María una cualidad de ser humilde, prudente y sujeta. Y digo sujeta la palabra junto, hermanos. Sujeta, o sea, las 3 sílabas juntas. No separen las sílabas. Cuarta cualidad de María. En ocasiones entendemos el concepto de una persona religiosa como una connotación negativa, y lo es si esa connotación, si esa religiosidad sustituye la relación con Jesús, con Dios. Pero la religión en sí no es mala. De hecho, es una de las mejores herramientas de impacto para la siguiente generación. Los hijos difícilmente van a captar aspectos espirituales, pero pueden ver fácilmente la religión, las conductas y prácticas religiosas. De manera tal que ellos presentaron a Jesús al 8º día para circuncidarle de acuerdo a la ley. Dice el pasaje que iban cada año a la Pascua, y cuando tuvo 12 años lo llevaron para hacerle su bar mitzvah y presentarle en el templo. Estas cosas me hacen pensar que ella era una persona religiosa. No en el aspecto negativo, sino en el aspecto positivo. Una condición positiva que llevaba a dar un ejemplo, a causar un impacto que en su momento fue formador en la vida de su hijo. La pregunta para nosotros como padres: ¿nuestros hijos ven de nosotros con respeto nuestra religión? ¿Ellos pueden decir que somos personas religiosas y congruentes? ¿Enseñamos con nuestros actos o es que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras? Datos que nos impresionan al día de hoy: padres que destruyen vidas espirituales de sus hijos, y esto es una realidad en la iglesia de hoy. Así que vemos en María humildad, prudencia, sujeción, religiosidad. Quinta cualidad en María: una persona vayan conmigo a Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, y leo a partir del verso 25. Texto muy conocido, Juan 19, 25. Dice así: estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántos de nosotros deseamos estar en esos momentos bellos en la vida de las personas? Pero pocos deseamos estos momentos difíciles en las vidas de las personas. De hecho, hay muchas personas que en estos momentos difíciles abandonan, a pesar de todo lo que ello implica. Pero creo que la principal impacto es que María permaneció junto a la cruz para ver morir a su propio hijo. Y hermanos, yo no sé lo que esto signifique. Tal vez alguno de ustedes tenga esta experiencia, pero ¿cómo se siente cuando ve a su hijo sufriendo? ¿Cómo se siente cuando ve a su hijo sufriendo? ¿Cuánta impotencia hay en ver a un hijo sufriendo? Y creo que cualquier padre, cualquier madre, con gusto, con todo gusto, se cambiaría de posición, de lugar, con tal de que su hijo no sufriera. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora imagina a María, que no estaba viendo a su hijo sufriendo, lo estaba viendo morir. ¿Puedo imaginar las pláticas previas de Jesús y María diciéndole: mamá, va a suceder todo esto, pero necesito que entiendas que es necesario que suceda?
Todos decimos que nos lastima y nos duele y nos hace llorar la muerte de Jesús. Yo creo que nadie se le quebró tanto el corazón como a María. Nadie sufrió esa crucifixión tanto como ella. El sufrimiento de una madre viendo destruir y despedazar a su propio hijo, nadie lo pudo ver tan de cerca como ella, y nadie lo lloró tanto como ella. Sin embargo, ahí estuvo. Más allá de una asistencia conveniente, una asistencia incondicional. Podríamos decir que la cualidad en esta condición es incondicionalidad. Puede llevarnos a la confusión de que no importa lo que hagan nuestros hijos, ahí estaremos con ellos. Hago esta diferenciación. Mi opinión es que María estaba ahí en la cruz y estaba despedazándose su corazón y estaba consciente de que esto sucedía y estaba preparada para vivir todo esto por una sencilla razón. Conocía lo que habría de suceder y estaba consciente del plan de Dios. Una mujer que entendía el proceder y el andar de Dios y estuvo dispuesta a decir: mi hijo, el de mis entrañas, lo entrego. Y estoy dispuesta a hacerlo. Por eso yo no hablo de incondicionalidad, hablo de una mujer espiritual, porque se requiere demasiado para entender el propósito de Dios y no intervenir en el sufrimiento de tu hijo. Imagínate que Dios revelara a tu ser el hecho de que te hicieras a un lado para que tu hijo sufriera. Y que Dios te dijera: arrímate porque me estorbas. Necesito tratar con él. Y va a sufrir. Solo un ser espiritual puede entender y tener el discernimiento de que es necesario y hacerse a un lado. Se requiere una sintonía espiritual especial para poder entender esto. Esta era María. Era una mujer humilde, prudente, protectora, religiosa, espiritual. Y la última cualidad que yo la encuentro en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oye, Jesús ya había muerto. ¿Qué tenía que hacer María ahí? Bueno, en el mejor de los casos, que viviera su duelo, ¿no? Que viviera su luto. ¿No sería hasta sano que fueran a compadecerse de ella? Que estuvieran con ella y que estuvieran tratando de animar a esta mujer en su duelo. Sin embargo, ella no está en su duelo. Ella va y está con los apóstoles y está esperando lo que venga por delante. Ya no está porque estaba su hijo, sino porque era una convicción personal. He visto personas que dicen: voy a la iglesia porque mi hijo lo necesita. Ándale pues, tu hijo necesita a Jesús, tú no. Échale ganas. Venimos porque pues es importante la formación espiritual. Ay Dios, pobre hijo que tiene un papá así. Y decimos que el hijo no se entere, pero ¿saben qué? Con nuestras acciones se entera. A pesar de lo que había visto suceder en Jesús, a pesar del dolor que esto le implicó, no perdió de vista la primera cualidad que ahora exaltamos, que es su fidelidad. Su fidelidad. Un corazón de siervo que fue hallado fiel. ¿Por qué elige Dios a María? Bueno, encontramos 6 cualidades.
6 cualidades que vemos que Dios vio en esta mujer para decir, ella va a ser la madre de Jesús. Estas 6 cualidades son estas: humildad, prudencia, sujeción, religiosidad, espiritualidad, fidelidad. ¿Cuántos de nosotros nos podríamos escañar en estos 6 elementos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos en condiciones de que el Señor nos eligiera a nosotros? Hermanos, hermanas, hoy honramos a las mamás. De hecho, honramos a cualquier persona que esté en estas condiciones. Pero déjeme terminar con esto. El regalo más grande que puede tener un hijo es tener una madre así, en estas condiciones. Dios bendiga a las mujeres que se han tomado en serio esta bendición. ¿Cuál bendición? El haber sido elegidas. Fuiste elegida. Fuiste elegida por Dios. Y por eso tienes hijos. Y por eso Dios te los dio. Porque fuiste elegida por Dios. Y honestamente, a veces a mí me indigna las elecciones de Dios. Y yo no quisiera que muchas que son mamás fueran mamás. Y anhelaría, y les estoy abriendo mi corazón, anhelaría que muchas que son mamás no lo fueran. Pero ¿sabes qué? No es mi opinión, es la opinión de Dios. Y Dios dice, aquí están. Y porque creo en ti, y porque creo en tu capacidad, y porque creo en que eres digna, te he dado un hijo. Pero ¿sabes qué? Te voy a pedir cuentas por él. Fuiste elegida por Dios. No renuncies a eso que Dios te dio. Y si renuncias, Dios te va a pedir cuentas. Para nosotros que hemos tenido el privilegio de entrar al quite cuando alguna mamá renunció, nos gozamos. Nos gozamos tremendamente al ser parte de un privilegio delegado por Dios. Mamás, felicidades. Que Dios las bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, porque como iglesia, Señor, consideramos importante la familia, y uno de los esquemas básicos, pilares fundamentales en una familia son las mamás. Este fue el diseño tuyo, Señor. Tú así creaste la familia, así creaste al ser humano en esta condición de necesidad social. Padre, lo hemos dicho antes que iglesia, tú hiciste familias. Así que, Padre, hoy honramos a las mamás, te agradecemos por ellas y te agradecemos por ese privilegio que tienen. Entendiendo, Señor, que los privilegios demandan responsabilidades. Y tú, Señor, entregaste un tesoro valiosísimo en las manos de cada mujer. Y como decía, Señor, tal vez yo hubiera tomado decisiones diferentes, pero eres tú, Señor, el que tomaste la decisión y no yo. Y bueno, Señor, tú pedirás cuentas a cada uno de ellos. Los que son padres, los que son madres tienen ese privilegio. Señor, bendíceles y que puedan ver esto como una bendición en sus propias vidas. Que se gocen con esto que tú les has entregado y que a través de ellos, Señor, puedan entregar también buenas cuentas delante de ti. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.